El teniente comandante Hake Morrison había visto muchas cosas inusuales durante sus 12 años con el equipo SEAL 6, pero nada como esto. La sala de reuniones de la base naval de Coronado estaba repleta de conversaciones tranquilas mientras el equipo se reunía para lo que su comandante había llamado una misión de inteligencia prioritaria. Hake notó la tensión en la habitación. Inmediatamente, sus compañeros de equipo, algunos de los operadores más experimentados en el ejército, parecieron genuinamente desconcertados. «Caballeros, cálmense», gritó el capitán Richard Hayes al entrar en la habitación con una gruesa carpeta manila. Detrás de él caminaba una mujer a la que Hake no reconoció. Era alta, quizá de 1,72 metros, con el pelo corto y oscuro, y una mirada atenta que no se perdía nada. Vestía ropa de civil, pero algo en su postura delataba entrenamiento militar. «Soy la agente Sarachen de Inteligencia Naval», anunció el capitán Hayes. «Ella te informará sobre la operación Eightfold». La expresión del capitán era seria cuando vio la carpeta. «Lo que voy a contarles no sale de esta habitación. Durante los últimos 8 meses, hemos estado rastreando actividad inusual en las montañas de Afganistán. Fuentes locales siguen mencionando a alguien a quien llaman Halcón. Al principio pensamos que era simplemente otro comandante talibán». Usando un nombre clave, Hake se inclinó hacia adelante en su silla. Afganistán no era nada nuevo para su equipo, pero la forma en que hablaba el capitán sugería que esto era diferente. El agente Chen dio un paso adelante y activó la pantalla grande en la parte delantera de la sala. Aparecieron imágenes satelitales que mostraban un terreno montañoso accidentado. El problema es que cada pieza de información que reunimos sobre Falcón contradice a las demás. Algunas fuentes dicen que Falcón es un hombre de unos 50 años que ha estado luchando en estas montañas durante décadas. Otros insisten en que Falcón es una joven que apareció hace apenas unos meses. Algunos afirman que Falcón está trabajando con los talibanes, mientras que otros juran que Falcón los está persiguiendo uno por uno. El suboficial de primera clase Marcus Rodríguez, especialista en comunicaciones del equipo, levantó la mano. «Señora, con el debido respeto, ¿no es esto simplemente la típica niebla de guerra? Varias personas usan el mismo nombre clave o lugareños que confunden sus historias». La agente Chen negó con la cabeza. «Nosotros también lo pensamos, Rodríguez, pero luego empezamos a analizar los patrones tácticos». Hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un mapa con puntos rojos dispersos por la región montañosa. Cada lugar donde supuestamente se ha visto Falcón muestra evidencia de operaciones militares extremadamente sofisticadas. Estamos hablando de ataques de precisión que harían que nuestros propios equipos de operaciones especiales se sintieran orgullosos. Quien quiera que sea, conoce técnicas de combate avanzadas, tiene acceso a equipo de alta gama y, lo más importante, parece tener una habilidad casi sobrenatural para reunir información». Hake estudió el mapa cuidadosamente. Los puntos rojos estaban distribuidos a lo largo de casi 200 metros de algunos de los terrenos más peligrosos de Afganistán. Para una sola persona cubrir tanto terreno y llevar a cabo operaciones con éxito en cada ubicación era casi imposible. «Esto es lo que realmente nos llamó la atención», continuó el agente Chen, haciendo clic en una nueva diapositiva. Esta mostraba fotografías de armas y equipo recuperados de varios sitios. Cada operación Falcón deja evidencia de equipo de uso militar. Esto no es un problema habitual para ninguna fuerza conocida en la región. Estamos viendo armas que fueron reportadas como robadas a las fuerzas de la coalición, pero también equipo que no debería existir fuera de los programas de investigación militar clasificados. El capitán Hayes se hizo cargo de la sesión informativa. Hace 3 semanas, un dron capturó esta grabación. La pantalla mostraba un video granulado en blanco y negro de una figura moviéndose por la ladera de una montaña. La persona era claramente hábil, moviéndose con la fluidez que tardó años en desarrollar. Pero la figura estaba demasiado lejos y la calidad del video era demasiado baja para distinguir cualquier detalle que la identificara. «Nuestra misión», continuó el capitán Hayes, «es localizar e identificar a Falcón. El comando quiere saber quién es esta persona, cuáles son sus objetivos y si representa una amenaza o un activo potencial. La estación local de la CIA ha intentado contactar 3 veces. Los 3 intentos terminaron con entregas sin fondos que contenían paquetes de inteligencia, pero sin reuniones cara a cara.
El compañero de equipo de Hake, el suboficial David Kim, intervino. Señor, si Falcón ha estado evitando la CIA, ¿qué hace que el comando piense que tendremos más suerte? Porque el agente Chen respondió, tenemos algo que la CIA no tiene. Ayer, nuestra red de inteligencia interceptó comunicaciones, lo que sugiere que Falcón está planeando algo grande. Una operación importante que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Si logramos posicionarnos correctamente, podríamos interceptar a Falcón durante esta operación. La sala quedó en silencio mientras el equipo asimilaba la información. Hake había participado en docenas de misiones para capturar o eliminar objetivos de alto valor, pero esto era diferente. Normalmente, sabían exactamente a quién perseguían y por qué. Esta vez, se enfrentaban a una situación en la que ni siquiera sabían si su objetivo era amigo o enemigo. La agente Chen mostró una última diapositiva que mostraba un mapa topográfico de un valle montañoso a unos 96 kilómetros al noreste de Kabul. La inteligencia sugiere que la operación se llevará a cabo en algún lugar de este valle en las próximas 72 horas. Su equipo insertará aquí. Señaló una zona de aterrizaje en el mapa y estableció puestos de observación en estas crestas. El objetivo es la vigilancia y la identificación, no el enfrentamiento. Necesitamos saber quién es Falcón antes de decidir qué hacer con la situación. Hake notó que varios de sus compañeros intercambiaban miradas. El valle que Chen había indicado era conocido por estar repleto de combatientes talibanes y se consideraba una de las zonas más peligrosas de todo el país. Establecer puestos de observación allí sería arriesgado incluso en las mejores circunstancias. El capitán Ayes pareció leerles el pensamiento. Sé que esta no es una misión típica, caballeros. La inteligencia es incompleta. El objetivo es desconocido y el terreno es hostil, pero el mando lo considera prioritario. Si Falcón planea algo que pueda afectar la estabilidad regional, necesitamos saberlo. Si Falcón realmente está trabajando contra los intereses talibanes, también necesitamos saberlo. En cualquier caso, no podemos permitirnos quedarnos en la ignorancia. Tras finalizar la sesión informativa formal, Hake se encontró caminando hacia la armería con sus compañeros. La conversación se volvió tenue mientras comenzaban a seleccionar el equipo para la misión. Todo esto se siente raro, murmuró Rodríguez mientras comprobaba la batería de una radio portátil. 8 meses de actividad, y nadie sabe quién es esta persona en Afganistán. Así no funcionan las cosas por allá. Kim asintió mientras examinaba sus gafas de visión nocturna. Además, si Falcón lleva meses operando, ¿por qué nadie en la estructura talibán local ha puesto precio a su cabeza? Estos tipos no suelen dejar que operadores desconocidos merodeen por su territorio. Hake pensaba lo mismo, pero algo más le preocupaba. ¿Te fijaste en cómo habló la agente Chen sobre el equipo encontrado en los yacimientos de Falcón? Dijo que parte de él no debería existir fuera de los programas de investigación clasificados. ¿Qué tipo de programas de investigación? La pregunta flotaba en el aire mientras el equipo continuaba con sus preparativos. En 6 horas, estarían en un helicóptero rumbo a algunas de las montañas más peligrosas del mundo, buscando a alguien que quizá ni siquiera existiera según la descripción de inteligencia. Esa noche, Hake se sentó en sus aposentos a revisar mapas y fotos satelitales de su objetivo. El valle donde se suponía que debían establecer la vigilancia era una fortaleza natural. Los escarpados acantilados en 3 de sus lados significaban que solo había 2 entradas y salidas, y ambas rutas eran fáciles de defender. Si Falcón realmente planeaba una operación importante allí, eso sugería que alguien, con profundos conocimientos tácticos y considerable confianza, el teléfono de Hake vibró con un mensaje de texto de su hermana en Colorado. Le preguntaba sobre su programa de despliegue y si estaría en casa para el cumpleaños de su padre el mes siguiente. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. Algo en esta misión lo hacía reacio a hacer promesas sobre el futuro. En cambio, volvió a estudiar las fotografías. En una de las imágenes satelitales, pudo distinguir lo que parecían huellas recientes de neumáticos en una carretera de montaña que supuestamente no se había utilizado en años. En otra foto, parecía haber equipo colocado bajo una red de camuflaje en un lugar que ofrecía vistas perfectas de los valles circundantes. Cuanto más estudiaba Hake la información, más convencido estaba de que Falcón no era un simple caza al azar que había tenido suerte algunas veces.
Se trataba de alguien con un entrenamiento extenso, recursos significativos y lo que parecía ser un conocimiento detallado de los procedimientos militares de la coalición. La pregunta era si eso convertía a Falcón en un enemigo extremadamente peligroso o en un aliado potencial que operaba fuera de los canales normales por razones que aún no entendían. Jake cerró la carpeta y revisó su equipo una última vez. En menos de 12 horas, él y su equipo descubrirían la verdad sobre Falcón. De una forma u otra. Solo esperaba que estuvieran preparados para lo que fuera. El helicóptero los dejó justo antes del amanecer en una zona de aterrizaje que no se parecía en nada a las fotos satelitales que habían estudiado. El equipo de Jake se puso en marcha rápidamente, estableciendo un perímetro defensivo mientras la aeronave desaparecía de vuelta a la base. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el sonido del viento que se movía a través de los pasos de montaña sobre ellos. El jefe Kim tomó la delantera mientras comenzaban a moverse hacia su primera posición de observación. El terreno era aún más desafiante de lo esperado, con rocas sueltas que podían delatar su posición y pendientes pronunciadas que ponían a prueba su resistencia. Después de 3 horas de movimiento cuidadoso, llegaron a una cresta que ofrecía vistas claras del valle. Lo que vieron a través de sus telescopios hizo que Jake buscara inmediatamente su radio. El valle no estaba vacío, como sugería la inteligencia. En cambio, era el escenario de lo que parecía ser una importante operación logística talibán. Camiones transportaban suministros por el valle y combatientes armados estaban apostados en puntos defensivos clave en toda la zona. Base, aquí Sander 1, Jake, susurró en su micrófono. Tenemos la vista puesta en el área objetivo. Presencia significativa del enemigo. Al menos 40 combatientes visibles. Múltiples vehículos solicitan información actualizada sobre supuesta Operación Falcón. La respuesta llegó después de una tensa espera de 5 minutos. Trueno 1 mantiene la observación. Inteligencia confirma que se espera actividad de Falcón en su área dentro de las próximas 6 horas. No enfrenta a las fuerzas talibanes a menos que reciba una amenaza directa. Jake compartió la actualización con su equipo a través de señales con las manos. Ahora se encontraban en la incómoda posición de observar una operación talibán mientras esperaban que apareciera su misterioso objetivo. Rodríguez instaló equipos de comunicaciones mientras Kim y los demás establecían campos de fuego en caso de que necesitaran defender su posición. A medida que avanzaba la mañana, la actividad de los talibanes abajo se volvió más organizada. Jake podía ver a los combatientes moviéndose a posiciones que sugerían que esperaban problemas. Se estaban posicionando armas montadas en vehículos para cubrir los principales accesos al valle, y equipos de combatientes se desplazaban hacia posiciones elevadas en las laderas circundantes. Saben que algo viene. Kim observó en silencio mientras observaba los movimientos a través de su telescopio. Esta no es una actividad de patrullaje aleatoria. Se están preparando para una pelea. Jake estaba empezando a comprender por qué inteligencia estaba tan confundida acerca de Falcón. Si este misterioso operador planeaba enfrentarse a una fuerza de este tamaño en posiciones defendidas, necesitaría un equipo extremadamente grande o alguien con capacidades mucho más allá de las de un caza normal. Alrededor del mediodía, Rodríguez captó conversaciones de radio en frecuencias talibanes. Su conocimiento de las lenguas locales no era perfecto, pero podía distinguir referencias a fantasma y al que ataca desde las sombras. Los combatientes talibanes sonaban nerviosos, lo que a Jake le pareció interesante. Se trataba de combatientes experimentados que habían luchado contra las fuerzas de la coalición durante años. Pero algo en Falcón claramente los tenía preocupados. La primera señal de que algo estaba a punto de ocurrir llegó cuando las conversaciones radiales de los talibanes cesaron de repente. Jake observó a través de su mira cómo los combatientes en el valle comenzaron a mirar nerviosamente a su alrededor, revisando sus armas y escaneando las líneas de crestas circundantes. Lo que sea que esperaban aparentemente era inminente. Entonces Jake escuchó algo que le heló la sangre. El silbido distintivo de los morteros que llegan. Tomó su radio para advertir a las fuerzas talibanes que estaban abajo, pero luego se detuvo. Su misión era observar a Falcón, no proteger a los combatientes talibanes. Pero la situación táctica estaba a punto de volverse extremadamente peligrosa también para su propio equipo. Los primeros disparos de mortero impactaron con tal precisión que dejaron a Jake sin aliento. No fueron ataques aleatorios,
sino disparos cuidadosamente dirigidos que destruyeron las posiciones de armas pesadas y el equipo de comunicaciones de los talibanes. Quienquiera que dirigía este fuego tenía información detallada sobre la configuración defensiva del enemigo y acceso a armas que podían proporcionar una precisión milimétrica a larga distancia. El caos estalló en el valle mientras los combatientes talibanes buscaban refugio. Hake pudo ver destellos en las bocas de los cañones desde múltiples direcciones mientras comenzaban los disparos de respuesta, pero las balas entrantes parecían provenir de posiciones que ofrecían un ocultamiento perfecto. A través de su telescopio, pudo vislumbrar movimiento en las crestas distantes, pero nunca lo suficiente como para tener una visión clara de los atacantes. Cuento al menos 6 posiciones de disparo diferentes, informó Kim por la radio de su equipo. Quienquiera que sea, tiene la posición alta completamente controlada. Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de Hake para siempre. Una figura apareció en un afloramiento rocoso a unos 800 metros de distancia, moviéndose con fluida precisión entre posiciones cubiertas. Incluso a esa distancia, Hake podía decir que este no era un típico luchador de montaña. La persona utilizaba técnicas avanzadas de movimiento táctico y portaba equipo que parecía equipo militar de alta gama. Pero lo que realmente llamó la atención de Hake fue que la figura parecía estar sola. Una persona que lleva a cabo un asalto coordinado contra una fuerza de 40 combatientes talibanes en posiciones defendidas. Debería haber sido un suicidio, pero la situación táctica sugería lo contrario. Los talibanes estaban siendo eliminados sistemáticamente por alguien que parecía saber exactamente dónde estaba posicionado cada combatiente. De repente, Rodríguez agarró el brazo de Hake y señaló hacia una sección diferente del valle. «Hay movimiento en la ladera oriental», susurró. Hake giró su mira y vio más figuras avanzando hacia las posiciones de los talibanes, pero éstas no estaban vestidas como la persona en el afloramiento rocoso. Llevaban equipos diferentes y se movían con tácticas diferentes. Múltiples equipos, se dio cuenta Hake en voz alta. Falcón no es una sola persona. Es una operación coordinada en la que participan varias unidades diferentes. Pero incluso mientras lo decía, Hake sabía que algo todavía no cuadraba. La coordinación entre las diferentes fuerzas atacantes era demasiado perfecta y su equipamiento era demasiado variado. Parecía más bien como si varias unidades militares diferentes estuvieran trabajando juntas de alguna manera. Pero eso planteó aún más preguntas sobre quién estaba organizando esa cooperación. La batalla en el valle duró aproximadamente 20 minutos. Cuando terminó, la fuerza talibana había sido completamente eliminada, pero el equipo de Hake no había tenido una visión clara de ninguno de los atacantes. Tan rápidamente como aparecieron, las diversas figuras desaparecieron en el terreno montañoso, dejando atrás solo la evidencia de una operación militar extremadamente profesional. Hake se estaba preparando para llamar para presentar un informe cuando Rodríguez levantó la mano para pedir silencio. A través del equipo de comunicaciones, pudieron escuchar a alguien transmitiendo en una frecuencia de la coalición. La voz era femenina y hablaba un inglés claro, con lo que parecía un acento americano. «Unidad de Sander, aquí Falcón. Su puesto de observación está comprometido. Los refuerzos talibanes se están moviendo hacia su posición desde el noreste. Se recomienda extracción inmediata o ubicación alternativa». Hake sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Alguien que se hacía llamar Halcón no solo sabía que estaban allí, sino que aparentemente estaba tratando de ayudarlos. Tomó su radio para responder. Pero antes de que pudiera presionar el micrófono, Kim estaba señalando hacia el valle de abajo. Efectivamente, los vehículos se acercaban desde el noreste, exactamente como la voz había advertido. Refuerzos talibanes que debieron haber sido solicitados durante los combates. El equipo de Hake estaba en una posición expuesta que sería imposible de defender contra un asalto decidido. Trueno 1. Este es Falcón. Si está escuchando, siga la línea de la cresta hacia el oeste durante aproximadamente 1 milla. Hay una posición oculta que proporcionará mejores opciones defensivas. Muévete inmediatamente. Hake miró a su equipo. Tenían 3 opciones. Permanecerán en su posición actual y probablemente morirán cuando lleguen los refuerzos talibanes. Intenta pedir que los extraigan y espera que un helicóptero pueda llegar a tiempo, o confía en la misteriosa voz que parecía saber más que ellos sobre su situación. Kim tomó la decisión por ellos. Se echó la mochila al hombro y señaló hacia el oeste a lo largo de la cresta.
Si Falcón nos hubiera querido muertos, ya estaríamos muertos, dijo en voz baja. Y esos refuerzos estarán aquí en menos de 10 minutos. Allí, el equipo comenzó a moverse rápidamente a lo largo de la cresta, siguiendo lo que resultó ser un sendero de caza apenas visible. Después de unos 15 minutos de duro movimiento, encontraron exactamente lo que la voz había prometido. Una posición defensiva natural formada por afloramientos rocosos que ofrecían múltiples rutas de escape y campos de tiro despejados. Apenas se habían instalado en la posición cuando los combatientes talibanes comenzaron a registrar la zona donde se habían escondido. Hake observó a través de su telescopio cómo hombres armados se movían por su antiguo puesto de observación, claramente buscando señales del equipo que había estado informando sobre la batalla. A medida que se acercaba la noche, la radio de Hake volvió a sonar con la misma voz femenina. Trueno 1. Los equipos de búsqueda talibanes mantendrán la presión en esta zona durante las próximas 12 horas. Le sugiero que permanezca en su puesto actual hasta mañana por la noche. Luego muévete al punto de extracción Charlie para recogerlo. Hake presionó su micrófono. Halcón, aquí Trueno 1. Necesitamos encontrarnos cara a cara. El comando tiene preguntas que necesitan respuestas. Hubo una larga pausa antes de que llegara la respuesta. Trueno 1. Eso no es posible en este momento, pero tengo información. Tu comando necesita que haya un paquete en tu ubicación actual cuando te despiertes mañana por la mañana. El contenido lo explicará todo. A pesar de los intentos de Hake de continuar la conversación, no hubo más transmisiones de Falcón. El equipo se preparó para una larga noche de vigilancia de seguridad. Cada uno de ellos se preguntaba qué tipo de información encontrarían por la mañana y qué les diría sobre la persona que acababa de salvarles la vida. Hake se despertó antes del amanecer e inmediatamente supo que algo había cambiado. Había una pequeña caja impermeable colocada sobre una cornisa rocosa justo afuera de su posición defensiva, colocado tan cuidadosamente que ninguno de los sensores de movimiento de su equipo había detectado su llegada. Quienquiera que lo haya dejado poseía habilidades que impresionaban incluso a las focas experimentadas. Dentro del estuche, Hake encontró una colección de objetos que cambiarían todo lo que creían saber sobre su misión. Había fotografías detalladas de las operaciones de los talibanes en toda la región, informes de inteligencia escritos en perfecto inglés, lo más sorprendente, copias de documentos militares estadounidenses clasificados que no deberían haber existido fuera de instalaciones seguras. Pero el objeto que hizo temblar las manos de Hake fue una tarjeta de identificación militar. La foto mostraba a una mujer joven con cabello oscuro y ojos inteligentes. El nombre decía: Capitana Rebecca Martínez, Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Según la información de la tarjeta, el capitán Martínez había sido declarado muerto en combate. 14 meses antes, durante una operación clasificada en esta misma región montañosa, Rodríguez estaba mirando por encima del hombro de Hake mientras examinaba los documentos. Señor, si esto es exacto, entonces Falcón supuestamente es un soldado estadounidense muerto que ha estado realizando operaciones no autorizadas durante más de un año. Hake siguió leyendo los materiales. Había una carta escrita a mano dirigida a los líderes del equipo SEAL 6 que explicaba todo en detalle. El capitán Martínez había estado liderando una misión de operaciones especiales conjuntas para eliminar un objetivo talibán de alto valor cuando su posición se vio comprometida por filtraciones de inteligencia dentro del gobierno afgano. Todo su equipo murió en la emboscada que siguió, pero ella logró escapar con información crucial sobre las operaciones de los talibanes y las violaciones de seguridad de la coalición. La carta explicaba que Martínez había descubierto evidencia de intercambio sistemático de inteligencia entre ciertos funcionarios del gobierno afgano y comandantes talibanes. Los planes de operaciones estadounidenses se vendían al enemigo, lo que explicaba por qué los talibanes siempre parecían saber cuando las fuerzas de la coalición estaban planeando operaciones importantes. Martínez había estado reuniendo pruebas durante meses, realizando operaciones en solitario para documentar las traiciones y eliminar a los comandantes talibanes que estaban recibiendo la información filtrada. Esto explica por qué el comando no pudo obtener información sólida sobre Falcón. Se dio cuenta aquí mientras leía los documentos. Ella ha estado operando completamente fuera de los canales normales porque no saben quién se puede confiar dentro de la comunidad de inteligencia. Hake se encontró estudiando nuevamente la fotografía de la identificación militar.
La capitana Rebecca Martínez parecía que podría haber sido la hermana menor o la hija de cualquiera. Era difícil imaginar a esta persona llevando a cabo el tipo de operaciones militares sofisticadas que había presenciado el día anterior, pero la evidencia era abrumadora. El último elemento del caso fue una unidad flash que contenía archivos de video grabados por Martínez durante los últimos meses. Jake usó su computadora portátil para revisar las imágenes, y lo que vio le hizo comprender por qué ella había elegido trabajar sola. Los videos mostraron evidencia clara de funcionarios afganos reuniéndose con conocidos comandantes talibanes, intercambiando dinero por documentos que estaban claramente marcados como materiales clasificados de la coalición. Pero había más. Martínez había grabado conversaciones que demostraban que las filtraciones de inteligencia iban más allá del gobierno afgano. Hubo contratistas estadounidenses e incluso algunos militares que participaron en la venta de información operativa a los talibanes. El alcance de la traición fue mucho mayor de lo que nadie había sospechado. No es de extrañar que haya estado evitando el contacto oficial, dijo Rodríguez después de revisar la evidencia en video. Si esta información es correcta, no puede confiar en nadie en la estructura de mando normal. Si Jake estaba empezando a comprender la situación imposible en la que se encontraba la capitana Martínez, tenía evidencia de compromisos masivos de inteligencia que llegaban a los niveles más altos de la estructura de comando de la coalición. Pero no había forma de informarlo a través de los canales normales, sin correr el riesgo de que la información fuera suprimida o que ella fuera eliminada para proteger a las personas involucradas en la conspiración. Mientras el equipo discutía su próximo movimiento, la radio de Jake crepitó con una transmisión entrante. Era Capitán Hayes llamando desde la base con órdenes actualizadas. Trueno 1. Hemos recibido información de que su objetivo podría estar planeando atacar posiciones de la coalición en las próximas 24 horas. Sus nuevas órdenes son localizar y eliminar a Falcón inmediatamente. Ahora esta es una misión de acción directa, no de vigilancia. Jake sintió que se le encogía el estómago. Alguien al mando había decidido que Falcón era una amenaza que necesitaba ser eliminada, probablemente basándose en información incompleta. Si la capitana Martínez realmente estaba tratando de exponer filtraciones de inteligencia, matarla no solo eliminaría una valiosa fuente de información, sino que también garantizaría que los verdaderos conspiradores nunca fueran identificados. Base, este es Trueno. Necesitamos discutir los parámetros de la misión. Han descubierto información significativa que cambia la situación táctica. Los parámetros de la misión Thunder One no están abiertos a discusión. Tienes tus órdenes. Localizar y eliminar el objetivo designado Falcón. Reconocer. Jake miró a los miembros de su equipo. Todos tenían suficiente experiencia para comprender lo que estaba sucediendo. Alguien en la estructura de mando quería silenciar a Capitán Martínez y estaban siendo utilizados como arma para lograr ese objetivo. La pregunta era qué iban a hacer al respecto. Kim habló primero. Señor, no me uní a la Marina para asesinar a soldados estadounidenses que intentan hacer su trabajo. Si Martínez realmente está tratando de exponer filtraciones de inteligencia, entonces ayudarla es nuestro deber. Rodríguez y los demás asintieron en señal de acuerdo. Jake se dio cuenta de que su equipo estaba preparado para desobedecer órdenes directas si fuera necesario para proteger a un soldado estadounidense que estaba luchando para exponer la infiltración enemiga en las operaciones de la coalición. Jake activó su base de radio. Thunder One reconoce los nuevos parámetros de la misión y comienza la búsqueda del objetivo ahora. Lo que no dijo fue que buscarían a la capitana Martínez para ayudarla, no para eliminarla. Fue una decisión que podría acabar con todas sus carreras militares, pero Jake sabía que era la elección correcta. Durante las siguientes horas, el equipo utilizó el material de inteligencia que Martínez había proporcionado para rastrear su ubicación. Los documentos incluían mapas detallados que mostraban casas seguras y depósitos de suministros que había establecido a lo largo de las montañas. A última hora de la tarde, habían identificado su posición más probable. Encontraron al capitán Martínez exactamente donde Jake había predicho, en un puesto de observación oculto con vistas a un paso de montaña que las fuerzas talibanes utilizaban para transportar suministros. Estaba sola, monitoreando las comunicaciones enemigas y documentando los movimientos de vehículos. Cuando el equipo de Jake se acercó a su posición, ella tenía su arma lista pero no disparó inmediatamente. Capitán Martínez, soy el teniente comandante Morrison. Equipo SEAL 6.
Estamos aquí para ayudar. La mujer que salió de su escondite se parecía exactamente a la fotografía de la identificación militar. Pero 14 meses de operaciones en solitario en territorio hostil claramente habían tenido sus consecuencias. Estaba más delgada que en la fotografía y sus ojos transmitían el tipo de alerta que surge de peligro constante. Comandante, con todo respeto, no puedo confiar en nadie en la estructura de mando oficial. Las filtraciones de inteligencia que he documentado llegan a niveles muy superiores de la cadena. Hake le entregó una radio segura. Capitán, mi equipo ha revisado su evidencia. Creemos que tienes razón respecto de los compromisos de inteligencia, pero permanecer aquí solos no va a resolver el problema. Necesitamos ponerlo de nuevo en contacto con personas que puedan actuar en función de la información que ha recopilado. Martínez miró la radio y luego al equipo de Hake. La última vez que confié en los canales oficiales. Todo mi equipo murió porque alguien vendió nuestros planes operativos a los talibanes. ¿Cómo sé que esto no es otra configuración? Fue Kim quien dio la respuesta que la convenció. Señora, si el comando hubiera querido matarla, podrían haber enviado un ataque con drones a este lugar. El hecho de que hayan enviado un equipo de tierra sugiere que quieren capturarte vivo, probablemente para descubrir cuánto sabes antes de eliminarte. Hemos decidido desobedecer esas órdenes porque creemos que tienes razón sobre las filtraciones de inteligencia. Durante la siguiente hora, Martínez compartió detalles adicionales sobre lo que había descubierto. Los compromisos de inteligencia fueron incluso peores de lo que Hake se había imaginado. Los comandantes talibanes estaban recibiendo advertencias anticipadas sobre las operaciones de la coalición. Se estaban vendiendo fuerzas enemigas ubicaciones de caza seguras para objetivos de alto valor e incluso se estaban compartiendo detalles sobre las capacidades de operaciones especiales estadounidenses con fuerzas hostiles. La persona que coordina todo esto es alguien con acceso a los niveles más altos de información clasificada. Martínez explicó, llevo meses intentando identificarlos, pero son extremadamente cuidadosos con la seguridad operativa. Hake se dio cuenta de que el capitán Martínez representaba mucho más que un simple soldado que se había visto obligado a operar fuera de los canales normales. Ella era potencialmente la clave para exponer un problema de inteligencia que provocaba la muerte de soldados estadounidenses de manera regular. La cuestión era cómo hacer que regresara sana y salva a las personas que podían actuar en base a su información, sin alertar a los conspiradores de que su operación había sido descubierta. Se necesitaría una planificación cuidadosa y gente en la que pudieran confiar. Absolutamente. A medida que se acercaba la noche, Hake tomó una decisión que definiría el resto de su carrera militar. En lugar de seguir las órdenes de eliminar a Falcón, iba a ayudar a la capitana Rebecca Martínez a exponer las filtraciones de inteligencia que habían costado tantas vidas. Fue una elección que conllevaba enormes riesgos. Pero Hake sabía que era la única manera de honrar el juramento que había hecho de proteger las vidas estadounidenses y defender a su país contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. La verdadera misión apenas comenzaba.